por los arquetipos reprimidos. Yo, Carl Jung, pasé la vida analizando el alma de místicos y alquimistas, hombres que lidiaban con ángeles y demonios en las profundidades de su ser. ¿Y hoy? Hoy observo el alma del youtuber, un ser que lidia con la proporción de me gusta y no me gusta, con los comentarios pasivo-agresivos de anónimos y quizás lo más terrorífico de todo, con los inexplicables decretos divinos del propio Olimpo digital, esas temidas actualizaciones de la plataforma, que como ha sucedido recientemente, pueden cambiar las reglas del universo de la noche a la mañana, sin previo aviso a los mortales. Antiguamente, el gran mito del esfuerzo inútil era Sísifo, empujando su roca montaña arriba por toda la eternidad. Hoy, el mito es el youtuber, empujando la roca del contenido por la empinada montaña del algoritmo, solo para verla rodar hacia abajo cada 24 horas, exigiendo que se publique un nuevo video. Vosotros llamáis a esto carrera. Desde mi diván, me parece una forma de tortura existencial particularmente creativa. ¿Qué le sucede al alma humana cuando su expresión, su identidad y su sustento dependen de un dios algoritmo caprichoso e insondable? ¿Cuál es el precio psicológico de transformar la propia vida en una actuación a tiempo completo? Para entender el drama interno de un youtuber, tenemos que hablar de la persona. La persona es la máscara social que todos usamos, es el uniforme psicológico que vestimos para interactuar con el mundo. El yo profesional en la oficina, el yo divertido con los amigos, pensad en la persona como vuestro avatar para la vida. Es útil y necesaria, es nuestra interfaz con la sociedad, la armadura que nos protege y nos permite funcionar en un mundo complejo. El problema no es tener una persona. El problema, mis queridos, es olvidar que la estáis usando. Es cuando el guerrero se olvida de que puede quitarse la armadura al final del día y cree que su piel está hecha de metal. Para un youtuber, este drama se eleva a un nivel extremo, casi mitológico. La persona no es solo una máscara, es su marca, su producto, su empresa. Es un avatar cuidadosamente construido para ser cercano, auténtico, gracioso o inteligente bajo demanda. Este avatar tiene estadísticas que mantener, una energía siempre alta, un humor infalible, una apariencia impecable. El peligro mortal para el alma del creador es lo que yo llamo la inflación de la persona. Es cuando el yo real, la persona detrás de la cámara, con sus dudas, su mal humor, sus días de pereza, su complejidad, comienza a fundirse con el avatar. El creador empieza a creer que él es su persona. Este proceso es increíblemente seductor. Cuando la persona tiene éxito, cuando los likes y los elogios llegan, el ego del creador se infla. Se siente poderoso, amado, validado. El aplauso de la multitud digital es una droga potente. Y como cualquier adicto, empieza a temer la abstinencia. ¿Qué pasaría si mostrara su yo real y a la multitud no le gustara? ¿Y si su rostro verdadero, sin la máscara, no es tan interesante? Este miedo conduce a una fusión peligrosa. La persona real comienza a ajustar su comportamiento, sus opiniones e incluso sus sentimientos para que encajen perfectamente en la persona que el público ama. Deja de preguntarse quién soy yo y pasa a preguntarse quién quieren ellos que yo sea. Y como la persona tiene que estar siempre encendida, siempre actuando para el público, la persona real nunca tiene permiso para descansar. Vive con el miedo constante de que, si se quita la máscara por un segundo, si muestra una grieta en la armadura, la audiencia y el algoritmo la abandonará. Su propia casa se transforma en un escenario. Sus vacaciones en contenido y sus relaciones en storylines. El alma, el self, queda aprisionada dentro de esta armadura dorada, asfixiándose lentamente mientras el avatar sonríe a la cámara. Imaginad la esquizofrenia diaria de un creador. No es un simple diálogo interno. Es una caótica reunión del consejo de administración en su cabeza. Llamemos a nuestro creador Miguel. En un extremo de la mesa se sienta el alma de Miguel, una figura de aire bohemio, que quiere crear un videoensayo de 20 minutos sobre el simbolismo del agua en la poesía del siglo XVII. En el otro extremo está la persona, Miguetub, una entidad hiperactiva con luces LED en los zapatos, que insiste en que el próximo video tiene que ser «Probé la pizza más picante del mundo y casi muero». Mediando la reunión está el ego, un gerente ansioso con traje, sudando mientras mira los gráficos de visualizaciones en su móvil. Y en un rincón oscuro, simplemente observando con aire resentido, está la sombra, la personificación de su agotamiento y de todas las opiniones que no puede expresar. El alma aboga por la profundidad,
La persona grita por el engagement y el ego solo quiere sobrevivir a otro trimestre sin que los números se desplomen. El resultado de la reunión, el alma es derrotada en la votación y la persona gana con una victoria aplastante. Y así, el Miguel real, cuya alma anhela la poesía, se sienta frente a la cámara para su encuentro con la pizza demoníaca. Vemos su cara cansada, respira hondo y clic, la persona se activa como un interruptor. ¿Qué pasa, gente? ¿Todo bien? Hoy el día está increíble y os he traído un video que os va a encantar. Es un acto notable de autoamputación psíquica. No está solo encendiendo una cámara, está apagando una parte de sí mismo. Después de la grabación viene el siguiente ritual sagrado, lo que yo llamo la ruleta rusa de la autoestima, la lectura de los comentarios. Cada scroll hacia abajo es un giro del tambor. El primer comentario es una bala de adulación. Miguetub, eres un genio, me has cambiado la vida. El ego de Miguel se infla como un globo de helio. Lick. El segundo es una bala de crítica, constructiva. Me encanta tu canal, pero la iluminación en este video parece un poco amateur, ¿no crees? El globo se desinfla un poco. Clic. El tercero es la bala del experto pedante. Gran video, pero en el minuto 3:14 la pizza que comiste no es técnicamente la más picante. El pimiento Carolina Reaper tiene más Scoville. La confianza de Miguel se tambalea. Clic. Y finalmente, la bala de pura maldad anónima. Eres un fraude, un vendido. Tu contenido de antes era mejor. El globo es perforado por una aguja, y Miguel cae en un abismo de desesperación. Ha entregado la llave de su autoestima a un tribunal de extraños aleatorios, cuyo juicio es tan errático como el tiempo. Y para terminar el día, la negociación con el dios algoritmo. El alma de Miguel, terca, vuelve a susurrar sobre el video de poesía. Pero él abre su panel de analytics, su libro sagrado. No analiza datos. Practica la datamancia, el antiguo arte de adivinar la voluntad divina a través de gráficos de retención y tasas de clics. ¿Una línea de retención que desciende abruptamente? ¿Una señal del descontento de los dioses? ¿Un pico de visualizaciones proveniente de fuentes externas? ¿Una bendición misteriosa de una deidad desconocida? Un CTR bajo no es una estadística, es un presagio de que la cosecha de visualizaciones será escasa. La persona, la abogada del diablo, señala la pantalla y dice: «Los números no mienten, Miguel. La poesía lleva al olvido, el picante lleva a la gloria». Y así el alma es nuevamente sacrificada en el altar de los Key Performance Indicators. ¿Y qué sucede cuando se vive exclusivamente a través de una persona brillante, positiva y brand friendly? Se crea una sombra proporcionalmente grande y oscura. Recordad, la sombra es el repositorio de todo lo que reprimimos. Para el youtuber, la sombra se convierte en el cubo de la basura de todas las características no monetizables. Su tristeza, su ira, su pereza, sus opiniones controvertidas, su simple y humana imperfección. Todo esto es barrido debajo de la alfombra del estudio de grabación. Pensad en esto como una deuda psíquica. Cada vez que el creador reprime una emoción genuina para mantener la persona impecable, está pidiendo un pequeño préstamo a su sombra. El éxito de la persona es el dinero que usa en el presente, pero la sombra, como el usurero más implacable, cobra intereses compuestos en el silencio del inconsciente. Y como en toda deuda insostenible, llega el día del ajuste de cuentas. Y antes de la gran explosión están las pequeñas fugas, las señales de que la presión está aumentando. Primero, la procrastinación creativa. El creador de repente se obsesiona con proyectos secundarios, como rediseñar su logo por 10ª vez u organizar sus archivos, cualquier cosa para evitar la tarea de crear el contenido que su alma ahora encuentra inauténtico. Después viene el shade sutil en los videos, un comentario pasivo-agresivo sobre otro creador o sobre un segmento del público. Es la sombra dando una pequeña punzada, filtrando un poco de veneno. Y, por último, la búsqueda de drama online, la participación en polémicas. Es la energía agresiva reprimida encontrando un campo de batalla socialmente aceptable para liberarse. Eventualmente la olla a presión explota. La primera forma de explosión es el infame Creator Burnout. No es solo cansancio, es la bancarrota psíquica. Es el día en que la sombra presenta la factura con todos los intereses acumulados y la energía vital del creador colapsa. La segunda forma es el meltdown público. El tuit enfadado a las 3 de la mañana, la respuesta agresiva a un seguidor, es la sombra derribando la puerta del estudio tomando el control del micrófono. ¿Y qué sigue? El ritual más humillante de vuestra cultura, el video de disculpas.
¡Qué teatro tan fascinante de la contrición! La persona de alta energía es temporalmente sustituida por la persona del penitente. Fuera la camiseta de colores, dentro el jersey gris. La iluminación vibrante da paso a una luz sombría, pero rara vez es una verdadera integración de la sombra. Es la mayoría de las veces el ego haciendo un humillante acuerdo de paz con la multitud enfurecida para poder, eventualmente, reconstruir su antigua máscara y volver al negocio. Es un parche, no la cura. Y debemos ser honestos, este teatro no tendría audiencia si no hubiera una complicidad inconsciente de vuestra parte, los espectadores. Admiráis la persona brillante del creador, pero una parte de vuestra propia sombra también la envidia y siente resentimiento por ella. Su perfección resalta vuestra propia imperfección. Por eso, cuando ocurre el meltdown, hay un placer secreto, una satisfacción sombría. Es el susurro de la sombra colectiva diciendo: mirad, ha caído. No es un dios, es uno de nosotros. El escándalo no es solo una tragedia para el creador, es entretenimiento para la sombra de la audiencia. Y el video de disculpas completa el ciclo. Permite que la audiencia ejerza el poder del perdón, de sentirse moralmente superior por un momento. El creador y la audiencia quedan así, atrapados en un ciclo de pecado y absolución. Un drama simbiótico donde la persona del creador existe para ser admirada y su sombra existe para ser juzgada y finalmente perdonada. Es el entretenimiento más antiguo del mundo, solo que con un nuevo envoltorio digital. Entonces, ¿cuál es la salida de esta jaula dorada? ¿Cómo puede el creador y por extensión cada uno de vosotros salvar su alma sin sacrificar su trabajo? La respuesta no está en pequeños cambios o hacks de bienestar. Pequeños ajustes no curan una fractura fundamental. La respuesta exige nada menos que una revolución, un cambio de poder en el centro de vuestra psique. Vuestra persona, vuestra máscara, se ha convertido en la tirana de vuestro reino interior. Lo que sigue no son consejos, es un manual para la revolución del alma. En 3 actos. Primer acto revolucionario. El acto de soberanía. Dibujad las fronteras de vuestro reino. Vuestra psique es un reino, y vuestro self, vuestro verdadero yo, es el monarca. La persona es vuestro embajador más talentoso y carismático, aquel que enviáis para negociar con el mundo exterior. El problema es que el embajador ha tomado el poder y se ha sentado en el trono. El primer acto de la revolución es reafirmar vuestra soberanía. Cread fronteras psíquicas claras, definid horarios y espacios sagrados donde la persona no tiene permiso para entrar. Un hobby que nunca será contenido, un paseo sin móvil, una conversación donde no sois vuestra marca. Estos no son pasatiempos, son actos de demarcación territorial. Es el monarca diciéndole a su embajador: tu trabajo ahí fuera es importante, pero aquí dentro, en este castillo, lo gobierno yo. Segundo acto revolucionario. El acto de alquimia. Transformad el veneno en remedio. Vuestra sombra, la duda, el miedo, la ira, la imperfección, no es basura que deba ser escondida, es vuestra materia prima, la base de todo el trabajo alquímico. Un meltdown público es lo que sucede cuando la materia prima explota por negligencia. La alquimia psíquica, por otro lado, es el trabajo lento, deliberado y privado de calentar esa materia en el fuego de vuestra conciencia hasta que se transforme en el oro de la resiliencia, la sabiduría y una autenticidad a prueba de balas. En lugar de temer a vuestra sombra, invitadla a vuestro laboratorio interior, preguntadle a vuestra ansiedad qué teme, preguntadle a vuestra ira qué frontera ha sido violada. Transformad la energía bruta de la sombra, que os llevaría a escribir un tuit enfadado, en la energía refinada que os lleva a crear vuestra obra más honesta y poderosa hasta la fecha. Tercero, y el más crucial, acto revolucionario. El acto de devoción. Despedid a vuestro Dios. Seamos directos. Vuestro Dios se ha convertido en el algoritmo. Es a Él a quien rezáis por visibilidad. Es su humor el que intentáis adivinar. Es su juicio, los analytics, lo que dicta vuestra alegría o vuestra desesperación. Para que vuestra alma sobreviva, necesitáis despedir a vuestro Dios. El algoritmo no puede ser el centro de vuestro universo. Debe ser, como mucho, una herramienta secular. Vuestro nuevo y único Dios debe ser el Self, el centro organizador de vuestra propia psique. Cambiad vuestros rituales de devoción. En lugar de empezar el día ofreciendo un sacrificio de ansiedad al altar de los analytics, comenzad con una ofrenda de silencio a vuestro propio templo interior a través del diario o la meditación.
La pregunta que debe guiar vuestras acciones ya no puede ser ¿qué quiere ver el algoritmo? Tiene que ser ¿qué necesita expresar mi alma? Esta revolución no es sobre destruir la persona o abandonar vuestro trabajo. Es sobre restaurar el orden divino de las cosas. Es sobre garantizar que vuestra alma es la creadora y vuestra persona su más leal y talentosa sierva. Y así, la revolución del alma no es una batalla que deba ser ganada, sino un reino que debe ser gobernado. El alma de un youtuber y el alma de cada uno de nosotros en esta era digital es un reino que debe ser reconquistado de la tiranía de la validación externa. Vuestro canal, vuestro trabajo, vuestra persona, todo eso puede ser vuestro laboratorio alquímico. El lugar donde transformáis vuestras experiencias en bruto, vuestras pasiones, vuestros dolores, vuestras sombras, en el oro de vuestra magnum opus, vuestra gran obra. Vencer no es ganar más suscriptores, es alcanzar la soberanía sobre uno mismo. Es el acto de convertirse en el creador consciente de la propia realidad, en un mundo que constantemente intenta transformarnos en meros avatares que responden a estímulos. Y este, mis queridos, no es el viaje exclusivo de los youtubers, es la gran tarea del ser humano moderno. Ahora, el diván es vuestro. La terapia continúa en los comentarios, y con base en nuestra revolución, la pregunta final es esta. Si vuestra persona es el embajador y vuestra alma es el monarca, ¿cuál es el primer decreto que vuestro monarca necesita firmar para empezar a reinar con más autenticidad en su propio reino? Si este análisis os ha ayudado a planear vuestra propia y silenciosa revolución, no os guardéis este manifiesto solo para vosotros. Dejad vuestro like, compartidlo con un creador que admiréis, puede que necesite oír esto. Y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos nuestras próximas sesiones. Hasta la próxima.